tardes con todos, con todas. Muchas gracias por estar la tarde de hoy conectados. Esta es la videoconferencia del módulo 3 de nuestro curso dirigido a los partidos políticos, nuevas reglas electorales y su aplicación al 2021 por una participación democrática, transparente e inclusiva, que es organizado y promovido por el programa Voto Informado de la Dirección Nacional de Educación del Jurado Nacional de Elecciones. El día de hoy tenemos un tema muy importante para abordar, que son elementos teóricos y características generales del financiamiento político. Y para esto nos acompaña una gran persona ponente que nos va a desarrollar el tema, y ella es Margarita María Díaz Picasso. Ella es gerente de supervisión de fondos partidarios, ella es abogada de profesión, graduada con la mención de sobresaliente de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresada también de la maestría en Política Social con mención en Género, Población y Desarrollo de la Unidad Posgrado de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es diplomada en Análisis, Gestión y Resolución de Conflictos Sociales Socioambientales, con estudios de especialidad en Educación Intercultural, y ex becaria del Programa de Investigaciones Visitantes del Centro de Política Social para América Latina de la Universidad de Texas. Le damos el agradecimiento por acompañarnos el día de hoy, esta tarde. Recuerden también que pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat para que nuestra ponente al finalizar pueda contestar cualquier inquietud, cualquier duda que tengan sobre los temas que vamos a abordar la tarde de hoy. Muchísimas gracias y le doy el pase, doctora Díaz Picasso. Muchas gracias, Carlos André. Muchas gracias al Jurado Nacional de Elecciones por esta invitación y esta oportunidad que nos da de pasar esta tarde conversando algunos temas que creo que son interesantes para toda la ciudadanía y en este caso para las personas que hacen labor partidaria en diferentes organizaciones políticas. Yo quería partir primero de lo que significa el concepto de financiamiento político, que creo que es un concepto que es muy útil y que es importante que tengamos certeza en cuál es su contenido. El financiamiento político está relacionado con todo aquel ingreso que sirve para financiar un objetivo que es el siguiente, que es llegar al poder. La razón de ser de las organizaciones políticas es llegar al poder. La razón de ser de los candidatos y candidatas es ser elegidos para llegar al poder. ¿Con qué finalidad es que se pretende llegar al poder mediante el voto ciudadano? Con la finalidad de hacer política pública. Eso significa la finalidad de representar a la población para tomar medidas que afecten su bienestar a nivel económico, social, cultural y político. Entonces, si bien es cierto que las organizaciones políticas son asociaciones civiles sin fines de lucro, como está normalmente en su constitución, también es cierto que no es una asociación civil común, no es una asociación civil cualquiera, es una asociación civil sui generis, cuyas características son muy particulares, precisamente debido a que su finalidad es el ejercicio del poder de la cosa pública. Y por supuesto, el ejercicio del poder democráticamente mediante el voto ciudadano, ¿cierto? Entonces, dicho esto, de financiamiento político, hablamos del financiamiento precisamente a organizaciones políticas. ¿Para qué? Para que puedan realizar sus actividades y poder así competir. Uno de los elementos claves de la contienda política democrática es la competencia. Entonces, tengo por un lado el concepto clave, que es qué tipo de asociación soy como organización política, y entonces, si soy un tipo de asociación cuya finalidad o vocación es el ejercicio del poder mediante el sufragio, hacerme del voto ciudadano para ejercer el poder, ya sea a nivel nacional, regional o local, lo cierto también es que al no ser una organización común, mi financiamiento va amarrado a ese objetivo, va enlazado al objetivo que es el ejercicio de poder. El financiamiento relacionado a esa actividad puntual es el financiamiento político. Entonces, yo tengo el financiamiento político en general asociado a la actividad político
partidaria de las organizaciones políticas, en general. Pero las organizaciones políticas tienen diferentes tipos de actividades. Tienen algunas actividades que son durante la campaña electoral y otras actividades que son durante la no campaña electoral, que son las de carácter permanente. Esas de carácter permanente están normalmente encausadas, están normalmente dirigidas ¿a qué? Al fortalecimiento de la organización política. Porque asumimos que una organización política es una estructura, ¿no es cierto? Es una estructura que tiene su comité ejecutivo nacional, que tiene sus delegados, sus delegadas, que tiene diferentes secretarías, que tiene también diferentes instancias de toma de decisión, tiene todo un organigrama que le permite operar de una forma sistémica. Un partido político es un sistema en sí mismo y conforma además cada partido, sumados entre sí, el sistema de partidos. Entonces, el partido lo debemos de ver como una unicidad. Y eso es muy importante por lo que vamos a ver más adelante. La organicidad de la organización política es lo que le permite, por un lado, la supervivencia, que es, digamos, tener permanencia, vocación de permanencia en el tiempo, pero además poder ser una institución en la cual se tomen las decisiones también de forma democrática, incluidas las decisiones relativas al uso de los recursos. Y los recursos de financiamiento político no son solo dinero, pueden ser especies, pueden ser bienes, otro tipo de bienes que no necesariamente se expresen en dinero. Por ejemplo, si yo tengo un local y soy miembro de un partido, una militante, por ejemplo, y quiero prestar ese local al partido para que haga campaña, ese local también ingresa dentro del concepto de financiamiento político, porque es un recurso del que yo me hago para poder hacer mi actividad. Entonces, el concepto de financiamiento político va más allá del metal, va más allá del dinero. Es el concepto de todos aquellos recursos de los que yo como partido me hago o para el financiamiento de mi actividad partidaria, tanto en época, como les digo, de campaña como en época de no campaña. Entonces, existen dos grandes tipos de financiamientos: el financiamiento público y el financiamiento privado. Y esa diferencia es muy importante, porque el financiamiento público parte de un concepto fundamental, es el financiamiento que otorga el Estado. El Estado otorga financiamiento, en el caso peruano, directo, financiamiento público directo a los partidos con representación congresal, que tienen vocación nacional. ¿Por qué aquellos que tienen vocación nacional? Porque se asume que son quienes están en condiciones de representar de una más amplia a la ciudadanía. Ese es el financiamiento público directo, que se expresa en dinero. Y existe lo que se denomina hoy financiamiento público indirecto. Ustedes recordarán lo que se denominaba franja electoral. Hoy esa franja electoral, a razón del referéndum del año 2018 y la modificación del artículo 35 de la Constitución, esa propaganda electoral en radio y televisión solo se puede hacer con financiamiento público. Solo con financiamiento público. Entonces, el Estado va a contratar, en función de las reglas que veremos el día de mañana, que están en la 31046, en la norma reciente, vamos a poder ver cómo es que se va a distribuir ahora la franja. Entonces, yo, partido político, ya no puedo hacer propaganda electoral, contratar a canal 1, 2, 3, 4, 5, 6, canal que fuere, para colocar mi spot. Porque ese financiamiento hoy es solo por vía estatal. Pero, por ejemplo, tengo el financiamiento en redes. Hoy ese financiamiento en redes tiene una categoría que se llama financiamiento mixto, porque se puede financiar hasta 3 redes sociales por día con financiamiento público, pero aparte los partidos y las organizaciones políticas pueden contratar el financiamiento de las redes. Entonces, tengo en financiamiento público, tengo el público directo y tengo el público indirecto. Y tengo también ese financiamiento mixto, que es el caso, por ejemplo, de las redes, que este financiamiento va a ser una parte pública y una parte privada. Ahora, ¿qué es importante notar?
existe toda una línea de financiamiento privado. El financiamiento privado no es solamente en campaña, y esto es bien importante porque es uno de los puntos que a veces se nos dificulta explicar a los partidos políticos y a las organizaciones políticas en general. El financiamiento político privado es durante toda la vida del partido prácticamente. Los militantes